¿Ya? Sí, sí. Vale. A todos los que están aquí presentes, a los que están conectados desde España, desde Latinoamérica, bastante gente, y a la gente que siempre nos está acompañando, y también en este momento hay muchas caras nuevas. Entonces, ustedes son los que nos permiten realmente estos encuentros interdisciplinarios para reflexionar sobre los niños y las familias. Este ciclo de la mesa camilla tiene como hilo conductor escuchar a los niños. Y bueno, esa es la última charla. Luego ya tendremos, como ustedes saben, un encuentro en el cual nos gustaría que participaran todos, porque vamos eligiendo los temas, ¿no?, para el próximo año. Pero dije que escuchar a los niños, y esta charla, repensar el concepto de autismo, ha surgido de esta escucha, como una necesidad bastante imperiosa por cómo está nuestra sociedad y en general en el resto del mundo la epidemia sobre este concepto. Yo digo la epidemia, y no solo la epidemia, sino también la confusión, desde mi punto de vista, sobre el concepto de autismo. Al empezar a reflexionar cómo me acerqué, ¿no?, a él, niños que venían con esta problemática, bueno, desde el principio, ¿no?, desde, como dijo Janine, hace 52 años trabajando con niños. De chancleta, Ya había, después también, pero hace unos 30 años más o menos, 25, 30, que estoy trabajando e investigando con niños que tienen un funcionamiento autista. Por eso hablaré, yo tengo que decir, hablaré desde mi experiencia, mi trabajo, yo digo con Pedro, con Luis, con María, ¿no?, con los distintos niños que he trabajado. También, mi experiencia. Ay, parlave, mamá, es que no me da nada. No me da la mamá. Pero parlave, es que no me da nada. Es que no me da la mamá. Yo sí me da, no digas mierda, dale, cariño. Hola, ¿se me escucha? Hola, por favor, ¿podría cerrar el micrófono Sandra Martínez? No lo fui a buscar. Estaba tomando clases de bailes latinos y el profesor que las daba nos empezó a enseñar el tango. Lo señalo, metódicamente, de forma automatizada e individual, uno por uno. Así teníamos que aprender los pasos que debíamos realizar. Y de esta manera nos acercábamos a la pareja, con los pasos ya aprendidos. Yo, por mis características, no podía realizar el baile de esa manera. Se me resistía, decía. Un buen día llegaron a la clase unos profesores y, averiguando cuál era su metodología, me pareció que era algo que iba mucho más conmigo. Así es que comencé este camino que para mí fue enriquecedor. Los primeros momentos de las clases, ellos ponían música y nosotros nos movíamos libremente. Bueno, libremente lo que podíamos, ¿no?, con cierta libertad. Y ellos se dedicaban a mirarnos, a escucharnos, a ver nuestros cuerpos, sus movimientos, sus ritmos. Ponían música y nosotros nos movíamos. Y entonces se daba lo que ellos podían realmente centrar la mirada en nosotros y saber, yo digo un poco, cómo bailábamos la vida. Luego,
lo señalo porque luego va a estar con la comparación con el funcionamiento autista. El peso recaía en la pareja. Uno de los integrantes comenzaba el paso y el otro continuaba, lo que daba como resultado una secuencia de movimientos que es distinta de la suma de las partes, porque en esa relación se requiere una escucha atenta del otro. Los pasos hablan, habla el cuerpo, y la capacidad de enlace y sintonía que puedo lograr con el otro es lo que me va a permitir la conexión con lo espontáneo. Quiero señalar como esencial que no existe una coreografía predeterminada. Este baile de a dos se rige por la improvisación, con la búsqueda de un espacio comunicativo común que permita el encuentro creador. Con respecto al autismo, también me encuentro al ir caminando en mi quehacer profesional. Primero con algunos, luego con la epidemia. En esta investigación voy incorporando el avance de las neurociencias, la plasticidad neuronal, su aplicación en la comprensión del neurodesarrollo. Voy reflexionando acerca del modo en que distintas situaciones, ya desde la vida intrauterina, afectan el proceso de maduración cerebral. Y cómo estos estímulos externos pueden facilitar o inhibir la expresión de los genes. Dicho proceso neuronal no está determinado al nacer y no está solo sujeto a automatismos biológicos. Bueno, con esta mirada reflexiva y crítica me acerco a las metodologías que se habían realizado o que se estaban realizando. Y nuevamente, la forma de acercamiento al otro no iba con mi forma de ser ni con mi forma de pensar. Los métodos utilizados están muy bien desarrollados en el libro de Jean-Claude Maleval, Escuchen a los autistas. Bueno, tengo que decir que nosotros luego colgaremos en Facebook la reseña, la charla, y también voy a aportar la mayor cantidad de bibliografía para que puedan consultar. Y también algún vídeo que vamos a hacer, que vamos a también a colgar ahí en Facebook, ¿no? Así es. Entonces, en ese describe con lujo de detalles el primero de estos métodos, el ABA, Análisis Aplicado de Comportamiento, donde los aprendizajes son reforzados por condicionamientos. Surge desde el terapeuta, esto es lo que quiero remarcar, desde el terapeuta, no desde el paciente, con demandas abusivas y amenazadoras y sin tener en cuenta al niño. Precisamente, Maleval, en su libro, nos habla de la experiencia de una compañera quien presenció estas técnicas con una niña con funcionamiento autista, Donna. Para trabajar la sensorialidad, los profesionales invadían su espacio con fuertes estímulos. La niñita gritaba, se balanceaba, se tapaba los oídos con sus brazos para amortiguar el ruido y visqueando para ocultar la sobreestimulación visual. El método consiste en presentar estímulos en secuencias repetidas y de acuerdo con la respuesta está la recompensa para reforzarla o inhibirla. Afortunadamente este método está en desuso, aunque metiéndome por internet lo encontré vigente en algunos países. Luego, el otro método, ¿no? Que plantea Maleval es un poco más avanzado, el TEACH, tratamiento de niños con autismo y problemas asociados de comunicación. Metodología que tiene más en cuenta la especificidad del funcionamiento de estos niños en las estrategias educativas. Tengo que señalar, últimamente también me metí por internet y he visto otra metodología en la cual se tiene mucho más en cuenta al niño son habitaciones donde se da una estimulación sensorial de forma placentera y realmente de forma más adecuada mirando al niño. Ahora, yo lo que tengo que señalar desde mi punto también de vista es que lo importante para mí
es que no se homogeneicen las metodologías. Es decir, porque si eso sucede de esa manera, no podemos ver a ese niño que tenemos enfrente. Entonces, voy a decirles cómo comienzo mi acercamiento hacia ellos. Primero los admiro, los escucho sus pasos de baile que muchas veces pueden ser muy desacompasados, a veces extraños para quien los mira desde la afuera. Muchas veces, como saben, giran sobre sí mismos, van en punta de pie, van olfateando, etcétera, lamiendo, ¿no? Etcétera. Pero de esta manera, escuchando su forma de bailar la vida, puedo acercarme, entrar en ellos y desde ahí poder ir abriendo espacios comunes que puedan ir sosteniendo este baile de a dos. Quien inicia el paso es el niño, porque solamente desde la experiencia directa y desde los significados propios puede el niño evolucionar hacia la creación de una historia propia. El terapeuta se introduce desde las estereotipias autistas para establecer una relación que desde el niño puede ser preverbal, pero que en la historia compartida que se creará surgirá el lenguaje y la integración de sus sensaciones. Esto lo remarco, porque en esa relación de a dos va surgiendo espontáneamente el lenguaje y la integración de las sensaciones. El tratamiento es vincular y debido a esto las conexiones sinápticas son simbólicas. Con esto quiero decir que se mantienen, perduran, aunque haya desaparecido el estímulo, porque generan una apropiación subjetiva de la experiencia. Quiero ejemplificar esto cuando digo que en este tratamiento hay una apropiación subjetiva de la experiencia. Ustedes van a ver que yo, cada una de lo que voy planteando, ¿no? De alguna forma traigo, no voy a traer hasta el final un caso, sino que traigo las vivencias que he tenido con los niños y que de alguna forma justifican esto que estoy diciendo. Quiero ejemplificar esto con Víctor, ¿no? Víctor, un niño que comenzó su tratamiento, era 18 o 20 meses, tenía, yo tengo que decir que siempre los tomo muy pequeños, a ellos y a su familia. Entonces, cuando termina el tratamiento, una de las cosas que lo hago con todos, ¿no? No solamente con los niños que tienen un funcionamiento autista, sino cuando terminan, sí les pregunto, ¿qué es lo que quieren llevar de su cesta, ¿no? Porque eso que llevan de su cesta, de alguna forma, ¿no? Es como un símbolo de todo ese camino que nosotros hemos realizado juntos. Y yo tengo que decir que en ese momento él plantea llevarse un cono, que tenía un cono con unos aros de distintos colores. Entonces, con eso él había comenzado a hablar, en una relación creada entre su madre, él y yo. Es decir, éramos los tres nada más porque era monoparental la familia. Entonces, con esto quiero mostrar que la experiencia se convierte en un acontecimiento significativo propio cuando está mediado por otro, por su deseo. No es aprendido de forma mecánica e instrumental. Al comentarle, con este juguete empezaste a hablar, la reacción fue grande y fue realmente muy emocionante para él y para mí, a la vez que también muy impactante. ¿Cómo había empezado ahí a hablar? Es decir, Víctor era uno de los niños, ¿no? Los niños presentan, luego hablaremos de las figuras autistas y objetos autistas. Víctor lo que más presentaba eran figuras autistas, y había una que era central. Central era él giraba sobre sí mismo, pero sobre todo también es que hacía girar
¿no? Algún objeto, es cualquiera, podía ser un platito, pero en este caso eran las, ¿cómo se llaman? Las argollas del cono. Y entonces yo recuerdo que lo que hacíamos, ¿no? Por eso digo, yo cojo lo que trae el niño para luego poder introducirme yo en esto. Entonces, primeramente es como tiraba, ¿no? Tiraba una, tiraba otra, luego yo también lo hacía, primero de una forma indiscriminada, ¿no? Y luego ya empezaríamos con el yo y el tú, pero lo que recuerdo es que como cuando se está jugando, cuando hay un vínculo, ¿no? Hasta cuando hay entre la madre y el bebé. Bueno, y se iba hablando de ahora tiro esto, ahora tiro lo otro, ahora tiro la amarilla, ahora tiro el amarillo, ahora tiro el verde, y recuerdo, ¿no? El hillo. El hillo sería que él empezó a repetir las últimas sílabas en este juego que tuvimos entre los dos. Con esto quería mostrar esto, ¿no? Cómo realmente algo que había ocurrido a los, porque él cuando se fue, yo creo que tenía alrededor de 6 años, 7, ¿no? Habían empezado en una época muy temprana, se hizo experiencia realmente y se hizo memoria en el niño, ¿no? Yo digo que este es un baile primero de a 1, luego de a 2, y con el tiempo va pasando a 3. Va surgiendo el niño como sujeto, dejando este tipo de funcionamiento que no tiene por qué ser para toda la vida, ni tiene por qué ser su carta de presentación o de identidad. Es un TEA. Aquí también quiero mencionar algo que Teo, que un niño que está realizando el tratamiento, en este momento conmigo, que ahora también va a ser dado de alta dentro de 2 sesiones, ¿no? Nos dice claramente esto, ¿no? Está en el colegio, tengo una entrevista con los padres, esto fue en noviembre del año pasado, y los padres empiezan a reír. Y entonces me dice la madre, bueno, hay un niño, ¿no? Con autismo, dice la madre, en el colegio, ella es profesora, dice, y entonces Teo, dice, él lo dice en valenciano, ¿no? Yo lo voy a decir en castellano porque, no sé, ¿no? Me critican mucho, pero que no lo sé hablar. Entonces él dice, Jorge está como estaba yo cuando empecé con Libertad. A este le hace falta mucha libertad. Me parece muy importante, ¿no? Importante cómo este niño puede mostrarnos lo que él sabe. Lo que él sabe porque lo ha pasado. Y es que este funcionamiento no tiene por qué ser para toda la vida. Y que hay una esperanza para salir de ese encierro, con un tratamiento vincular y temprano. Eso depende también de la gravedad de cada niño y de las diferentes causas que haya producido ese funcionamiento. Desde aquí hay una frase, algunos si me han escuchado alguna otra vez, muy mía, que es quitémonos las gafas oscuras. Yo digo, quitemos las gafas oscuras que no nos permiten escuchar y mirar a ese niño y a esa familia que tenemos enfrente. Quitémonos la invasión de diagnósticos que catalogan y etiquetan. No estoy en contra del diagnóstico, al contrario, yo estoy realmente en la formación, ¿no? Uno de los temas iniciales en el nivel 1 es precisamente el psicodiagnóstico. Pero claro, ¿para qué? Para comprender al sujeto que tengo enfrente, para comprender a su familia y para entenderme con los otros profesionales, para poder trabajar, que es el otro punto que quiero señalar, mucho de forma integral, con este niño y con esta familia. Cuando digo integral es con los distintos profesionales, cosa que a veces se puede dar y muchas veces no se puede dar. Entonces, pero digo, sí, el diagnóstico es importante, pero diagnosticar no es catalogar. En este momento yo digo que se clasifican los niños como artículos del Corte Inglés. Y de este modo se dejan de ver las diferencias. No vemos que hay niños que sufren,
y expresan de distinta forma ese sufrimiento. Muchas veces llegan a mi consulta después de un largo peregrinaje por diferentes profesionales, en el que se ha perdido un tiempo fundamental, porque este es el otro punto que quiero señalar como muy importante. A los niños que sufren un funcionamiento autista es imprescindible detectarlos lo antes posible, ya que después de los 3 años se hace callo. Con esto quiero decir, se endurece. Y ya entonces, claro, ya endurecido, solo se puede hacer un trabajo parcializado, donde quedan secuelas importantes. Entonces, yo digo, no escuchamos suficientemente a las madres y a los padres cuando nos dicen, lo veía distinto a mi otro hijo. Entra en pánico con el ruido de la aspiradora, y en otros momentos es como si estuviera sordo. O también no se acomoda cuando lo tengo en brazos, queda rígido. Como eso, cantidad de cosas que vienen diciendo y que muchas veces, eso que digo, no se escucha. Yo considero que es de nuestra responsabilidad, como profesionales que trabajamos con la infancia, tomar las situaciones a tiempo, intervenir temprana y activamente, porque mientras el infante se está estructurando, esto también lo quiero remarcar, hay plasticidad psicológica y neuronal. Las patologías de la infancia son procesos que se van armando, construyendo y que no están dados de una vez y para siempre. Como plantea Gisela Untoglish, dice, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Este también es otro libro que lo pondré en la bibliografía, que es muy interesante poder consultar. Entonces, yo planteo, evitemos las etiquetas que no solo no nos permiten ver a quien tenemos enfrente, sino que se convierten en enunciados identificatorios. Es un TEA. Con esto los niños pierden su identidad, su subjetividad. Bueno, se las hacemos perder, porque el diagnóstico va a ser como un criterio de identidad y no como el nombre de la afección que padece, un funcionamiento autista. Son peligrosas las predicciones rígidas, sentenciadoras. Es un TEA para toda la vida. Esto lo escucho a diario en el ámbito profesional. Claro, yo sí comprendo que para dejar las cajas oscuras hay que poder tolerar la incertidumbre, el no saber, el poder preguntarse mirando al niño y a su familia qué le pasa, para saber en qué momento está de la estructura subjetiva y qué proceso se está estructurando, cuáles son las lógicas que lo caracterizan. Hay que poder tolerar que nuestra omnipotencia se venga abajo, enfrentándonos con lo que no sabemos. Hay que repensar los conocimientos que necesitan cuestionamiento. Para terminar esta primera parte, quiero decir las palabras, las que ustedes van a ver que la voy a citar más de una vez, de Temple Garden. No sé si algunos lo conocen. Temple Garden es una persona que autista, como dice ella dice, soy autista, y que es zoóloga, ha trabajado con animales de granja y ha hecho realmente muchísimas mejoras con los animales. Eso sería una de las tareas que hace, y la otra es ir por distintas partes, ¿no es cierto?, a hablar sobre el autismo. Yo creo que fue en el 2015 que recibió un premio en Argentina. Entonces, me parece muy importante lo que ella plantea. Ella tiene, también lo voy a poner en la bibliografía, una película muy bonita de su biografía. Tiene algunos libros, que también les voy a poner, algunas entrevistas que le han hecho y que ella habla de realmente cómo siente y cómo vive, ¿no?, la vida. Y ella dice, son textuales las palabras, dice, los criterios diagnósticos para el autismo han cambiado con cada nueva edición del DSM. Yo advierto a los padres, maestros y terapeutas que eviten el encierro en una etiqueta. No son precisas. Les ruego, no permitan que un chico o un adulto
sea definido por una etiqueta del DSM. Ahora luego, para los que no saben, voy a explicar lo del DSM. Pero aquí yo cuando planteo, ¿no? Que cuando son cogidos muy pequeños, yo los últimos pacientes los he cogido antes de los 2 años, ¿no? Y en algunos casos hay posibilidad realmente que haya un cambio de estructura, ¿no? De que deje este funcionamiento. Vamos a ver, cuando yo dije que posteriormente es más difícil. Entonces, ella lo expresa claramente. Ella ha podido Temple Garden, ¿no es cierto? Por eso ella no ha cambiado de funcionamiento. Es muy bonito en la película cuando en un momento está en de público, en una charla, ¿no? Y entonces empieza a hablar y la gente le dice, uno de los ponentes, ¿no? Le dice, ¿y cómo se ha curado? Y ella dice, no, yo soy autista. Y entonces lo dice, su funcionamiento continuó igual. Y él dice, por ejemplo, hago pasar la cinta, pongo en marcha, cuando habla de su pensamiento, dice, hago pasar la cinta, pongo en marcha el ordenador de mi cabeza, es un proceso informático. Sigo pensando en imágenes, no tengo un pensamiento simbólico. También dice, conocemos las reglas y convenciones, las aprendemos porque no es capaz de interpretar los estados de ánimo de la gente y sus puntos de vista. Aprendió a decodificarlos sin necesidad de sentimientos. Solo comprende emociones simples. Con respecto a esto dice, las montañas, una entrevista que le hacen, dice, las montañas son bonitas, pero no me despierta un sentimiento de disfrute. Ese placer a mí se me niega. Yo cuando planteo, ¿no es cierto?, la detección temprana, la intervención temprana es para evitar este tipo de funcionamiento. Para evitar muchas veces cuando, ¿no?, en la adolescencia el sufrimiento que tiene el adolescente es muy fuerte. Entonces, y claro, siguen pensando de la misma manera que ella lo explica. La memoria es la misma que tiene, el pensamiento es el mismo, y es como que ha aprendido a actuar en sociedad. Entonces, quería decir, ¿qué es el DSM? Es un manual consultado por psicólogos y psiquiatras. Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es un sistema de clasificación que contiene criterios para diagnosticar que van cambiando con cada nueva edición. La historia comienza con el DSM-1 en 1952, donde se produce su primera edición hasta la actualidad, que estamos en el DSM-5. En el DSM-5 es donde se habla, ¿no? Ahora antes era TGD, ¿no? En el 4 creo que fue, o en el 3. Y ahí también había distintas patologías. Y ahora en el DSM-5, ¿no?, TEA, trastorno del espectro autista. Dentro de estas siglas se encuentran 4. ¿No? 4 son Asperger, trastorno autista, trastorno desintegrativo infantil y trastorno autista no especificado. Esto produce una gran confusión, porque dentro del mismo TEA, del mismo término TEA, se incluyen diagnósticos, tanto de autismo como de psicosis infantiles, guiándonos solo por criterios externos que pueden ser comunes a diferentes patologías. El trastorno desintegrativo infantil es una psicosis. Con esto solo quiero mostrar el escaso y cambiante criterio científico utilizado para realizar estos diagnósticos y cómo repercuten en los tratamientos que llevan a cabo los profesionales y el padecer de los niños y de sus familias. Para ejemplificar lo peligroso de estos diagnósticos confusos y sus tratamientos con esta coreografía predeterminada, voy a hablar de Maribel, quien llega a mi consulta
etiquetada como TEA, tanto por la neuropediatra que la ha visto como por los profesionales que hasta ese momento se hacían cargo del tratamiento. Psicóloga, trabajando la sensorialidad y la integración social, y logopeda, el lenguaje. Al ser un TEA, es lo que hay que hacer, se sobreentiende. Y para mi asombro, no hay más cuestionamiento. Este tratamiento se venía realizando desde, es decir, una preocupación de la madre y del padre se vino realizando desde los 2 años y pico. Llega a mi consulta, ya, ¿no es cierto?, ya con 6 años, mi idea era también, pues llega porque este papá y esta mamá se empiezan a cuestionar y a pedir otra evaluación, porque dudan del diagnóstico que se les había planteado. Entonces, bien, lo que van a pedir es un diagnóstico diferencial. Yo de primeras tengo que decir que había dicho que no lo iba a tomar, porque claro, yo dije, viene con un diagnóstico de TEA, y yo estoy tomando niños no de 6 años, sino de menos de, ¿no? Porque sé que si no queda con secuela. Pero bueno, dije, me comprometo al diagnóstico, y eso me pasa siempre. Eso me pasa siempre. Quiero decir, me comprometo al diagnóstico y luego continúo el tratamiento. Eso me pasa con casi todos. Entonces, yo tengo que decir que ninguno de los profesionales trató de averiguar qué le pasaba a este niño. Se lo etiquetó. El diagnóstico era rasgo TEA con buen contacto e interés en otros momentos, siguiendo los criterios diagnósticos del DSM, y de acuerdo a esto se realizó la terapéutica, logopedia y trabajo de la autosensorialidad. Realizó el estudio y, para mi asombro, este niño, por supuesto, no era, no era un funcionamiento autista, para nada. Estaba estructurando un funcionamiento psicótico, por lo cual ni el diagnóstico ni las terapéuticas realizadas eran las adecuadas. Y tenía un futuro muy comprometido a nivel de salud mental, si continuaba realmente en esas condiciones. Con esto quiero mostrar lo peligroso que puede ser no escuchar, etiquetar y realizar un tratamiento prefijado, automatizado. Tengo que señalar que esto no es un caso aislado, sino que ocurre frecuentemente en la consulta y sobre todo desde que surge el autismo como epidemia. Vamos ahora a lo grueso, que es y no es el autismo. Entonces, bueno, en el autismo se da un fracaso de la intersubjetividad. Es decir, la intersubjetividad, nada más el fracaso está entre la diferenciación entre yo y tú, entre mí y no a mí. Eso no se establece. Para que se produzca esta diferencia, es decir, un yo y un tú, es necesario que se realice la organización e integración de la sensorialidad. Cuando un niño nace, se encuentra sumergido en un mundo de sensaciones, con estímulos que provienen desde su interior. Tiene hambre, tiene dolor, tiene sueño, tiene diversas molestias físicas y estímulos que provienen del exterior. Ruido, luces, golpes, y que llegan a través de las sensaciones, ¿no? Que deben ser integradas, ¿no? Lo que viene a través de los distintos sentidos, el oído, el gusto, el olfato, la mirada, tiene que ser integrada a través de un otro, ¿no? De la relación con un otro significativo, la madre o quien ejerza la función materna. Cuando se produce ese vínculo, el complejo conjunto de sensaciones que llegan a través de los diferentes canales sensoriales, el oído, vista, gusto, tacto y olfato, las integra en su mente y cerebro, produciendo las conexiones sensoriales con las emociones vividas en esa interacción con el otro, con la madre o quien la ejerza la función. Y se facilitan así las vinculaciones sensoriales
y el desplazamiento de un canal sensorial a otro. Con esto quiero decir, cuando digo desplazamiento, cuando se produce la integración y el desplazamiento de un canal sensorial a otro, es que puedo decir que el niño puede oler, ¿no es cierto?, el pecho de la madre y puede identificarlo visualmente, es decir, porque hay una integración de todas las sensaciones. Esto es necesario. Pero lo otro que es necesario, y también tengo, lo remarco, la voz. Lo remarco porque voy a terminar con algo que tiene que ver con la voz cuando termino la charla. La voz y el rostro de la madre son organizadores, ¿no?, de toda esta sensación. Es necesario también que, aparte de esto, se actúe como filtro o barrera de paraexcitación de los estímulos excesivos, haciéndolos en esta relación digeribles e integrables. Para esto, la madre o quien cumple esa función con sus palabras y caricias tranquilizadoras irá permitiendo, ante un ruido inesperado, que el bebé pueda ir integrando el ruido percibido por el canal auditivo, con el tono de las palabras del cuidador, con su mirada, con sus caricias, en un contexto que sea no amenazante y tranquilizador. Es fundamental el sistema de paraexcitación. Y lo tercero necesario, es imprescindible que se realice la segmentación de los flujos sensoriales. Es decir, la función perceptiva va hacia lo externo, a través de los sentidos, que solo pueden trabajar sobre pequeñas cantidades de energía. ¿Qué pasa cuando se da una sobreestimulación? Cuando hay cantidades energéticas excesivas y los niños, por ejemplo, están expuestos pasivamente a ellas, o por ejemplo cuando están expuestos a las pantallas. En épocas muy tempranas, yo tengo muchos niños desde los 3 meses. Entonces, la sustancia reticulada del tronco cerebral puede participar en ese filtrado periódico de las percepciones mientras no haya cantidades excesivas. Pero tienen que existir, esto es fundamental, en el bebé, momentos de desvinculación transitoria, es decir, hay una estimulación, pero luego tiene que haber una desvinculación en el bebé, se retira, para poder elaborar, para poder procesar esos estímulos. Entonces, es muy importante respetar la retirada del bebé. Y de esta manera, esto lo quiero remarcar para que se entienda luego lo del autismo. De esta manera, con estas 3 cosas que estoy diciendo, ¿no es cierto? La integración de las sensaciones, la paraexcitación, ¿no es cierto?, el filtrado de los flujos sensoriales, es decir, que no haya una sobreestimulación. ¿Qué va haciendo el bebé? Una piel psíquica que lo envuelve, va constituyendo su cuerpo y se puede diferenciar del otro. Hay un yo y hay un tú. Que lo que hablamos es que en el autismo había un fracaso ¿no es cierto?, de el yo y el tú. No hay esa diferenciación. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. ¿Qué pasa cuando realmente esta integración sensorial no se puede realizar? Si esto ocurre, se produce lo que Donald Mercer, que ha trabajado muchísimo con autismo, él habla de desmantelamiento sensorial. Lo que dice es, ante una experiencia repetitiva, duradera, desagradable y no integrable, el niño fija la atención a través de un solo canal sensorial, disociado del resto para evitar ese desbordamiento sensorial, que en realidad no puede tolerar. En estos niños, ¿no?, generalmente hay un predominio de los canales que más se utilizan, son las sensaciones, las táctiles, las gustativas y la olfativa, ¿no? Por eso pueden ir olfateando, pueden ir lamiendo, y las que menos son las distales, que serían, ¿no es cierto?, la audición y la visión. Por eso a veces parece que estuvieran sordos, o a veces que no vieran. Por eso ellos huelen, lamen, y por otro lado, digo, parecen sordos y presentan una mirada periférica.
La no integración de la sensorialidad ha impedido la constitución de una piel protectora que dé contorno y haga cuerpo. Esto es fundamental. No tienen barrera de parexcitación, por lo cual son hipersensibles a los ruidos. Los ruidos, esto es, también voy a mencionar nuevamente a Temple Garden, ¿no? Porque los ruidos es que golpean sus oídos como si el ruido se produjera en la propia oreja. No hay distancia con la fuente. La mirada atraviesa los cuerpos y en cuanto a lo táctil, lo sienten como algo muy amenazador, por lo cual muchas veces rehúsan ser tocados. Temple Garden lo describe con sus palabras, ¿no? Dice, el mundo es mi mundo de sensaciones. A los de 2 a 3 años estaban agudizados hasta la tortura o eliminados. Las orejas eran como micrófonos que me transmitían todo, fuera o no relevante. Como digo, no hay un sistema de parexcitación. Entonces dice, a todo volumen, hasta agobiarme, la misma falta de modulación estaba en el resto de los sentidos. Había un bombardeo sensorial, carecía del sistema de parexcitación necesario para funcionar sin este sufrimiento tan intenso, porque es decir, que es un sufrimiento muy intenso. Estos niños, ¿qué hacen? Para protegerse, intentarán aislarse sensorialmente. De ahí que se produzca un uso excesivo de la autosensorialidad, con objetos y figuras autistas, que generan sensaciones dentro del propio cuerpo y son inhibidores, ¿no? Y supresores del no-yo. Por ejemplo, ¿no? También Temple Garden dice, yo daba vueltas sobre mí misma, tan ensimismada que no veía nada. Yo, claro, cuando empecé a trabajar, muchas de las cosas, ¿no?, que hacían los niños, también las hacía yo, no iba a sentir lo mismo, porque no es en la misma situación ni condiciones. Pero es verdad, si uno da vueltas, ¿no?, o los saltos repetitivos, es como que se pierde la noción muchas veces del exterior. Entonces, claro, su objetivo es obviar por completo el no-yo amenazador, crear como una segunda piel para protegerse de su hipersensibilidad y vulnerabilidad. La segunda piel es lo que Frances Tustin ha sido, bueno, no quiero terminar la charla sin referirme a ella, porque para mí es una de las personas que más se ha introducido en el mundo del autismo hace muchos años, pero que más ha trabajado. Ha trabajado creo que como 40 años con niños autistas. Y entonces ella habla de que se meten en una cápsula, ¿no? Y esto sería lo que se plantea de segunda piel, donde se hacen, ¿no es cierto?, las figuras autistas y de alguna forma se envuelven en eso y claro, lo de fuera no entra. Entonces, por un lado esto es anestesiante de la ansiedad, pero al estar, esto también es fundamental, al estar siempre presente, las figuras y los objetos autistas están siempre presentes, impiden que se inscriba la categoría de presencia y ausencia, necesaria para que se establezca la simbolización que permitiría el acceso al lenguaje, primero a la representación, al lenguaje y al pensamiento. Es decir, no hay ausencia, con lo cual no se puede, se detiene el desarrollo. Y esto es lo que sucede. Las figuras autistas taponan el acceso al otro. Son las que se mencionan en diferentes textos, como el girar sobre sí mismo, el caminar en puntas de pie, las sensaciones con la propia lengua, con la mejilla, con su propia saliva. Y los objetos autistas que llevan muchas veces consigo, a los cuales se aferran para que no entre nada del no-yo. En general son así llevados, sirven de tapón. En general son objetos duros. Mi experiencia ha sido así, han sido objetos duros. Usted lo dice claramente también. Taponan el agujero. La dureza del objeto hace que se sientan a salvo, porque se igualan al objeto. Son una parte de sí mismos. Por lo cual, cuando se los quitan, es como si les arrancara un trozo de él o de ella.
no tienen cualidad de apertura, no tienen cualidad que conduce o que conduciría a la relación. Esto claramente produce la detención del desarrollo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos para acercarnos al niño y pueda salir de este encierro? Que aunque es protector, le impide avanzar. Primeramente, yo considero que es necesario comprender, para poder transformar las retorcidas reacciones que desarrollan para proteger su hipersensibilidad y vulnerabilidad, y poder ofrecer nuevos modos de protección, que en lugar de obstruir el desarrollo, lo facilite. Es muy importante la calidad de la atención. Por su hipersensibilidad, se hace necesario un ambiente que envuelva. Todo esto para ayudarles a aprender a relacionarse con otra persona en tanto separada y diferente, que permita el acceso a la intersubjetividad, a esa diferencia yo-tú. Por eso el tratamiento que realizo es vincular, relacional, siendo el objetivo de este tipo de terapia, vivir la experiencia de existir juntos, encontrar un placer compartido y ayudar al niño a integrar las sensaciones, conectarlas con las emociones y de este modo poder tolerar las emociones propias y poder diferenciarlas de los demás. Yendo a lo concreto, lo que nunca hago es con una metodología aprendida para ser aplicada de forma estandarizada. Al revés, el principio general al que me acojo es mirar al niño, buscando tener con cada uno un acercamiento. ¿No se escucha? No se escucha. ¿Eh? No, pero sé que se escuchaba igual. Ahora se escucha mejor. Vale, habérmelo dicho. Se me va esto. Bueno, lo que digo es que en realidad el principio general es que es mirar al niño, buscando tener con cada uno un acercamiento particular. Las figuras y los objetos autistas hacen de barrera. Y para transformar esto, me meto en su mundo, con el fin que después él pueda emprender su salida. Con esto quiero decir que estas figuras autistas durante un tiempo variable las hacemos de a dos. Por ejemplo, con Víctor lo más significativo era el girar él, hacer girar objetos, y entonces pues eso es lo que hacíamos, ¿no? Y entonces de esa manera se iban integrando las sensaciones. No era algo aprendido, no. Lo íbamos disfrutando los dos, porque esto del disfruto y el placer en ese vínculo que se establece es que es fundamental, es fundamental. Y así es donde él va dejando la segunda piel que le protege y lo separaba del mundo. Es decir, esto sí, lo digo así como muy importante, primeramente hay una comunicación analógica. Con esto quiero decir, la comunicación analógica es la que funciona desde muy temprano. Antes de hablar e intercambiar ideas, hay que compartir estados psíquicos y emocionales. Si no, el lenguaje no podría desarrollarse. Esta comunicación analógica transmite afectos, emociones, permite compartir sentimientos. Es infraverbal y prelingüística, la comunicación que hay con la madre y el bebé desde el inicio, donde para el bebé es preverbal y desde la madre es verbal. Pero luego ya surgirá la comunicación verbal. Al dejar las figuras y objetos autistas que impedían que se instalara la presencia, la categoría de presencia y ausencia, surge el lenguaje verbal como algo propio, no aprendido desde afuera, no aprendido mecánicamente. Lo que yo quiero resaltar en esto es cómo va surgiendo, ¿no es cierto? Primero la comunicación analógica
Y luego, entonces, surge el lenguaje verbal, pero no desde fuera, sino en esta relación de a dos. Esto también lo quiero ejemplificar con un paciente, con Teo, ¿no? Teo es el chiquito que dijo, a este niño le hace falta mucha libertad. Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque Teo también era uno de los chiquitos que me consultaron, yo dije que no, fue un compañero, la madre era profesora, y me dijo, bueno, libertad, ¿lo puedes ver? Y dije, no, me comentó que era de un pueblo de aquí de Alicante y que hablaban valenciano. Entonces yo dije, no, yo en valenciano no puedo atenderlo. Entonces lo derivé a una compañera y luego me entero que me llama nuevamente este compañero y me dice, es que no ha comenzado el tratamiento. Que insistía en que quería venir conmigo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, entonces empiezo el tratamiento con Teo, a pesar, ¿no es cierto?, de que yo no sé valenciano. Pues lo que quiero mostrar con lo del lenguaje que dije, que no es aprendido, es la primera palabra que él dice. La primera palabra que él dice es pobre, ¿no? Que es abrir. Y realmente la dice en valenciano, ¿no? No es algo, o sea, ha surgido de ese vínculo entre los dos y no de algo que yo haya enseñado, ¿no? Entonces, esto es que me parece fundamental. Con esto quiero decir, también pensando, ¿no?, en la charla, el viernes tuve una comunicación con una logopeda que yo estoy llevando a una niña y ella se está encargando de la parte de logopedia, ¿no? Y entonces me comunica que, bueno, que le está mostrando figuras y que fotos de los padres y que dice, está muy bien, y ha empezado a decir mamá y papá. Y yo le digo, sí, conmigo también a veces dice mamá y papá. Pero para mí lo importante es que ha empezado a balbucear. Es decir, ha empezado como un bebé a balbucear. Y a partir de ahí, sin que yo le enseñe, va a empezar a hablar. Con esto quiero señalar algo que para mí es fundamental. Por supuesto, en este caso, porque bueno, esta niña tiene otras problemáticas, de la logopeda, yo pedí que hubiera una logopeda, y rescato la labor de los demás mientras siempre esté respetada. Quiero decir, cuando dije, para mí es fundamental que los profesionales se pongan de acuerdo y hagan un tratamiento integral con el niño, aunque tengan distintas formas o distintas metodologías. Porque esto que plantea la logopeda, que es más un aprendizaje desde fuera, posteriormente, eso no va a cambiar el funcionamiento. Pero, eso sí, yo luego lo puedo, y la niña lo integra dentro del tratamiento. Y entonces, bueno, es algo que se puede integrar, que va a ser lo que le va a permitir el cambio. No sé si lo transmito claro. Con esto quería mostrar la importancia, ¿no es cierto?, de que el lenguaje va a surgir desde el propio niño y desde este vínculo. ¿Cómo trabajo? Yo trabajo al principio con toda la familia. El trabajo entra en la sesión toda la familia. Luego eso es paulatino, quiere decir que luego me quedo con él posteriormente, cuando ya considero que el trabajo ha sido suficiente con toda la familia, me quedo con el niño y siempre la familia entra 15 minutos, ¿no? Y luego ya el tratamiento individual. Y ya desde hace unos cuantos años empecé con esos mismos niños que primero la familia, ¿no es cierto?, luego individual, han empezado grupos. Entonces, fue una experiencia preciosa realmente. Empezaron primeramente todos los niños que tenían un funcionamiento o que habían tenido un funcionamiento autista. Y luego he ido incorporando otros, a medida que ellos iban avanzando, otros niños. Y eso también ha sido un trabajo
a nivel grupal. Vale, toda la familia, incluso los hermanos. Es fundamental restablecer la confianza en los padres y madres, porque estos niños socavan esa confianza. Es decir, yo tengo que decir, incluso como terapeuta, ¿no? Es decir, muchas veces la situación, esto que yo digo, de tolerar la incertidumbre, de decir, va a poder salir, no va a poder salir, ¿no? La angustia de los padres, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo, el padre de Teo era una angustia, la madre era de otra manera, y era, va a poder hablar, ¿no? Y uno no puede responder nada. Entonces, claro, a veces tratar de entrar y no poder entrar. Entonces es difícil de tolerar, y para los padres es muy difícil. Entonces, siempre no lo realizo de la misma manera. A veces, no es cierto, con los padres lo hago de una manera, con otros niños lo hago de otra, pero siempre mantengo una relación estrecha con la familia y con los distintos lugares en que se desenvuelve el niño. Con esto quiero decir, con el colegio, yo por algo, no sé si porque siempre he estado rodeada de maestras ¿no? Y de familia, toda la familia se dedica a la educación, pero siempre me ha sido muy fácil el acercamiento y hacer un trabajo conjunto con todo el ámbito escolar. Tengo que decir que he tratado de hacer trabajo conjunto con neuropediatras, algunos sí, algunos tengo que decir que sí que han respondido bien, y otros no. Entonces, también con atención temprana, para mí es fundamental, aunque se trabaja de distinta manera, pero mantener ese tipo de relación, y muchas veces, tanto a mí como algunas otras compañeras han dicho, si la tratan una psicoanalista, aquí no viene más. Entonces, bueno, en general yo digo, se hace lo que se puede. Del lado mío, es importante poder integrar, aunque tengamos distintas metodologías, porque lo que me interesa es el niño. En cuanto a las causas, que ya es un tema, yo creo que bastante importante. Yo tengo que decir, voy a decir lo que pienso, ¿no? Las cosas no están claras. Eso es así. Se trata de poner como causas así muy claras, pero no hay causas claras. No hay una única causa. Aquí voy a citar a Bernard Walsh, ¿no? Psiquiatra francés. El desarrollo del niño se da en la interacción del equipaje neuropsicológico que trae, de sus potencialidades, y por otro lado, de los encuentros relacionales. Precisamente este profesional ha investigado mucho sobre el autismo. En el hospital de Necker. Lo señalo, porque primeramente voy a hablar de las causas orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en el hospital de Necker, hace unos años, han hecho algo que a mí me parece admirable, porque es una integración de las distintas disciplinas. Entonces, han hecho una investigación transdisciplinaria en torno al desarrollo neurológico y psíquico. Y este polo incluye al servicio de neuropediatría, genética humana, pediatría metabólica, neuroimagen y el servicio de psiquiatría infantil. Quiero señalar esto porque para mí, no sé si habrán observado, es fundamental la importancia de la integración entre las distintas disciplinas. Y muchas veces lo que se realiza es una lucha intestina entre lo biológico y lo ambiental. A ver quién tiene la razón. Y en esas investigaciones se pierde el niño nuevamente. Entonces, aquí ellos han hecho un estudio con niños a partir de los 2 años de la resonancia magnética funcional, IRMF. Entonces ahí sí se ven algunas alteraciones a los 2 años en el cerebro de los niños que sufren un funcionamiento autista.
ellos plantean también como duda, ¿no?, de si realmente esto está desde el inicio, o, como se sabe, ¿no?, que a veces por un tipo de funcionamiento, de no integración de las sensaciones, puedan crearse esas condiciones cerebrales de la organización autista. Pero, bueno, esas modificaciones aparecen registradas en el surco temporal superior a través de esto del IRMF, de la resonancia magnética. Esto sería desde la parte orgánica, que hay muchísimo más, ¿no? Pero quiero decir, bueno, esto puede ser una de las causas. Pero después está la relacional. La relacional tiene que ver con lo que trae el propio niño, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que son niños que no responden, ¿no? Que entonces los padres se preocupan muchísimo en estimularlos y nada, en algún momento dicen, dejamos de intentarlo. Y claro, y ahí ya eso queda paralizado. Muchas veces también son bebés en general que no reclaman, que están muy callados, que no hay respuesta emocional del bebé. También, en mi experiencia, he visto esto sí lo tengo que decir, en muchos de los niños que he tratado, exposición a las pantallas desde los 3 meses. Y esto es muy importante, porque ustedes saben, si hay una sobreestimulación, ¿no?, en un sistema de parexcitación, con todo lo que hablé antes, esto no puede ser procesado. Y después también, otra de las cosas que sucede muchas veces son madres que tienen una depresión, ¿no?, y en la cual entonces tampoco pueden estar prestando atención a todo esto que hablamos de la integración sensorial, porque están tan preocupadas en otra cosa, ¿no?, que se comprende. Entonces, yo tengo que señalar que las causas no están del todo claras, pero sí sé que son múltiples y que no todos los niños están afectados de la misma manera. No todos los niños tienen las mismas causas. Voy a terminar hablando de Damián. Comienza su tratamiento cuando tiene 2 años, 9 meses, derivado por el colegio al que concurre. Los padres manifiestan que Damián tiene dificultades para establecer, voy a decir algunas de las cosas: contacto con la mirada, aislamiento, desapego, retraimiento, no desarrollo del lenguaje, sordera aparente, movimientos y gestos estereotipados, camina en punta de pie, cuerpo en blanco encapsulado, sin articulación entre las distintas partes del cuerpo, musculación rígida, etcétera, etcétera. Al ponerme en contacto con la profesora, ella plantea estos rasgos y algunos otros. Por eso lo señalo, porque tenía muchos rasgos. Realizo su estudio, que tengo que aclarar. El estudio, yo antes de comenzar un estudio siempre pido estudio neurológico, audiometría y un estudio genético. Y luego hago el estudio completo, es decir, no es que tome un test, tal test, otro, no. Con las entrevistas familiares que hago, las entrevistas con los padres, siempre pido que a mí me da muy buen resultado vídeos, que me vayan haciendo un vídeo de los 2 primeros años de vida. Y entonces, en ese vídeo, sí voy viendo cómo está el niño, cómo están los distintos organizadores psíquicos, cosas que se tienen que establecer a determinados momentos del desarrollo del niño, si se han hecho, si no, si se da una detención del desarrollo, si se da una regresión. Los vídeos sirven muchísimo, porque los padres sí van diciendo, pero es algo subjetivo, pero después en el vídeo es como que se ve muy claramente. Tengo que señalar, porque digo, también tenía muchas cosas, todas esas figuras autistas que he dicho, pero también presentaban memoria eidética, como muchos niños que tienen funcionamiento autista. Tengo que aclarar que la memoria eidética no es memoria, no son recuerdos, es una grabación, son percepciones sensoriales vividas de forma simultánea. Es como dice Temple Garden también en su libro, ¿no? Cuando el profesor le dice, pero se ha copiado. Y ella dice, no, lo tengo aquí.
como si fuera una grabación aquí, en la cabeza. Y para mi asombro también, porque es impactante, uno lo estudia y dice esto pasa, pero Damián alrededor de los 3 años o 3 años y pico, por eso tengo claro qué día lo atendí hace mucho. Damián ya debe haber cumplido ahora 19 años. Y tengo claro que eran los martes, entonces lo veía los martes y un día le digo, bueno, hasta Dios, hasta el próximo martes. Y él me dice, me va diciendo todas las fechas de los martes hasta diciembre. Y claro, tenía el calendario aquí en su cabeza. Quiere decir que no solamente tenía todo eso, sino que tenía esto de la memoria idética. Yo me pasé investigando de qué pasaba con la memoria idética, que contaba el neuropediatra, contaba el otro, qué pasaba. Hay distintas hipótesis. Una es que algunos dicen que hay un aumento de la proteína RGS-14 y otros cuantos dicen que se produce, esto sí se produce antes de un funcionamiento autista desde el principio, un crecimiento excesivo cerebral seguido de una atrofia acelerada que afecta a la amígdala, cuya función es el almacenamiento de reacciones emocionales. Entonces, algunos plantean que podría estar relacionado por este lugar. Pero bueno, Damián tenía todas las figuras que digo autista y tenía también algo, evidentemente, con respecto a esto, ¿no? Realizo el tratamiento de este niño en un continuo contacto con los padres y el colegio, todos los viernes. También me acuerdo, venía los martes y los viernes, ¿no? Alguna profesora está aquí, con las cuales hablaba todos los viernes con la profesora del colegio a lo largo de los distintos cursos que fue pasando. En un momento dado, propuse que no continuara en su grupo clase, sino que volviera a ser el nivel anterior, el nivel que estaba haciendo en ese momento, para darle tiempo a cambiar, sin presiones en el aprendizaje. En la primavera del último curso que Damián pasaría en la escuela, se realizó un trabajo de elaboración de su despedida de la escuela infantil y de su integración al grupo con el que pasaría en septiembre. Fue un trabajo en conjunto de todos, del niño, de la escuela, de la familia y por supuesto del mío, de la psicóloga, ¿no? La profesora expuso a sus alumnos la idea de invitarlo a clase algunos ratos, ya que habían accedido, porque iba a pasar a septiembre al otro curso, iba a pasar a primero. Entonces, claro, y él estaba en el curso anterior. Si estaba en 4, claro, estaba en 4, y los demás estaban en 5. Entonces, lo que hizo es que una profesora expuso a los alumnos la idea de invitarlo a la clase algunos ratos, y ya que había nacido el mismo año que ellos y pasarían a primaria todos juntos. Se le preguntó cómo lo recordaban cuando era pequeño, y luego fueron diciendo cómo lo veían ahora. Voy a señalar algunos comentarios de los niños. ¿Cómo lo recuerdan? Algunos señalo, ¿eh? Uy, dice uno, no hablaba, y si le preguntabas algo no te contestaba. Otro dice, tampoco quería comer. Otro dice, chillaba mucho. Otro dice, no dejaba oír el cuento porque hacía ruiditos. ¿Y ahora cómo lo ves? Yo lo veo bien. En el patio jugamos muchas veces. Ya sabe jugar y hablar. Es que ahora habla muchísimo. Hasta habla cuando juega que yo lo oigo. Fue una vuelta al grupo desde su diferente manera de estar reconocida por sus compañeros. Damián estaría dentro del grupo como uno más. Él termina su tratamiento al poco tiempo de su paso a primaria. A lo largo de estos años he tenido noticias suyas. Me transmiten cómo está. Y efectivamente, como dijo su profesora, Damián es uno más. Desde el momento que está en la universidad, que es un niño que no tiene, es un niño, no un adolescente joven, que no tiene problemas en las relaciones con los demás, cosas de disfrute. Cuando termina eso, me encuentro con su familia y su hermano mayor. El hermano mayor había participado, como siempre los hermanos, en el tratamiento. Y le pregunta a la madre si
se acuerda de mí, y dice que él cree que me recuerda, el hermano. La madre le pregunta a Damián si me recuerda, y su respuesta para mí fue emocionante. Reafirma lo que he planteado con respecto al tratamiento y lo que he hablado aquí. Dice, él dijo, no la recuerdo, pero sí recuerdo su voz. Bueno, y con esto termino y dejamos abierto, ¿no?, para que podamos reflexionar sobre esto, para que puedan cuestionar. Pues muchas gracias, Libertad. Abrimos entonces el coloquio. Si queréis hacer preguntas, me parece que ya ha habido alguien aquí que ha levantado la mano. Mari Carmen, no sé si el micrófono no lo han traído, ¿verdad? El micrófono. Vale, pues por ahora, si luego queréis hablar por los que estáis online, vais poniendo en el chat y yo os voy dando paso, ¿vale? Bueno, yo quería, lo primero, gracias. No de esas que se hizo por cumplir, sino de haber de pronto entendido un poco. Y te lo agradezco, porque no es nada fácil. Una cosa es ver a los niños cuando están funcionando así y otra es entender un poco cómo se sienten, que tú lo has dicho, ¿no? Entonces, yo quería preguntar dos cosas, a lo mejor es mucho, lo diré rápido. Cuando hay un niño en la escuela que tiene algunos rasgos, ¿qué rasgos en que hay que fijarse de manera precisa? ¿Qué se nos tiene que meter en el ojo? Para entonces decir, aquí pasa algo. Aunque ya de por sí notamos cosas, pero no sé. Eso una. Y la otra, si ya el niño está teniendo que estar diagnosticado y sí que es de funcionamiento autista, ¿cómo llevarlo? Y como maestras, estoy hablando ahora. Tú has hablado cómo hacías en la clínica, ¿no? Pero a ver, en la clase no es tan fácil, ¿no? Porque este caso que has contado ya había salido del problema, ¿no? Ya había salido al mundo. Pero cuando están metidos en lo suyo, en la cápsula, ¿qué hace una maestra? Vale, los signos, digamos, de alarma, voy a decir algunos signos de alarma, ¿no?, que también van a estar en la bibliografía, porque está en la guía de Juan Larbán, ¿no?, que creo que ha hecho una buena guía de los signos de alarma. Y también tengo que señalar que son signos de alarma, ¿no? Significa que, porque ocurrió hace yo no sé cuántos años, hará más de 20 años, ¿no?, en el País Vasco se ha trabajado muy bien con niños con funcionamiento autista. Dieron los signos de alarma, no me acuerdo si eran a los pediatras, a los colegios infantiles, y bueno, ahí se disparó totalmente los casos, ¿no? Porque bueno, todos le encontraban algo. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado para hablar sobre los signos de alarma. Pero vamos a separarlos un poquito, ¿no? Hay trastornos psicomotores y de tono. Uno de los signos de alarma, por ejemplo, a ese nivel, es la hipotonía o la hipertonía, ¿no? Hay desajuste o ausencia, de alguna forma, del ajuste postural. Cuando las madres dicen, por ejemplo, por eso es importante, sobre todo, bueno, cuando nosotros trabajamos también, ¿no? Ellas dicen, se echa hacia atrás, ¿no? Cada vez que lo cojo. Entonces es algo que tiene que estar ya establecido, ¿no? Este ajuste postural a los 4 o 5 meses, y no está establecido, bueno, uno dice, aquí puede pasar algo. Lo otro también, por ejemplo, con respecto a esto que estamos hablando, es la anticipación del abrazo. La anticipación del abrazo en el bebé también se da de los 5 a los 6 meses,
Y cuando eso no se da, uno dice, bueno, aquí también pasa algo. Dentro de los trastornos psicomotores están, por ejemplo, las rotaciones, el andar en puntas de pies, etcétera, etcétera. Después otro sería, aparte de esto que sería lo psicomotor, serían las anomalías de la mirada. Esto, desviación activa de la mirada, mirada periférica, cuando dice lo que está delante es como que no está, ¿no? O mirada, yo recuerdo siempre, ¿no? El padre de una nena que decía, tenía como ojos de besugo, es decir, mirada adormilada. A veces también hay estrabismos funcionales que después de realizado el tratamiento desaparecen. También lo otro, ¿no? Lo otro muy común es que fijen la vista en un punto, en una luz, en un objeto que gira. Esas serían las anomalías de la mirada. Puede haber más, anomalías también o alteraciones auditivas, ¿no? Es decir, indiferencia a los sonidos, sordera aparente o hipersensibilidad ante otros sonidos. Alteraciones psíquicas. Las alteraciones psíquicas es, por ejemplo, la no aparición del primer organizador psíquico, que es, por ejemplo, a los 2 meses, ¿no? La sonrisa, que es lo que marca la interrelación con el otro. Y, por ejemplo, también puede haber la angustia, el segundo organizador psíquico también muchas veces no se produce, que sería la angustia frente al extraño. La angustia frente al extraño es cuando a veces dicen, bueno, es que se iba por la playa caminando y nunca miraba hacia atrás. No extraña, ¿eh? El niño a los 8 meses, más o menos, ¿no? Es como que surge la angustia frente al extraño, no todos son madres, entonces realmente al principio el bebé va con todos, pero en un determinado momento lo coge alguien y ya extraña. Extraña porque hay la inscripción, no totalmente, pero sí relativamente, de un otro. Esas serían alteraciones psíquicas. No responde cuando se le llama, no responde a su nombre, muchas veces no expresa emociones. Lo otro que muchas veces surge es las no lágrimas, ¿no? Puede llorar sin lágrimas. Y, por supuesto, los objetos y las figuras autistas. También está lo de trastornos del sueño. Trastornos del sueño puede ser insomnio precoz, ¿no? Desde los primeros meses, de 2 tipos que hay: agitado, con gritos, lloros, movimientos rítmicos, y la hipersomnia, es decir, que duerme mucho, está muy tranquilo, dice como si no estuviera, ¿no? A veces, muchas veces dicen, es que no nos acercamos y estaba despierto, y se puede quedar despierto durante mucho tiempo sin decir nada, ¿no? Sin reclamar, sería. También hay trastornos de la alimentación, ¿no? La dificultad de introducir cambios en la alimentación. Y algunos trastornos más, algunos signos de alarma, pero yo creo que estos son importantes, ¿no? Y después, yo qué sé, todas las figuras y todos los objetos autistas que estuvimos mencionando, ¿no? Yo qué sé, el ir en punta de pie, el girar sobre sí mismo, la cantidad de cosas que hemos dicho antes, quedarse mirando una luz. No sé si con eso... ¿Sí? Vale. Pero como dije, ¿no? Es importante, yo sí sé que con colegios que he trabajado, ¿no? De pronto dicen, bueno, no le ponen no dicen, es un autista, sino que dicen, bueno, vemos algo, alguna cosa que no entendemos muy bien, pero ya está. Entonces sí que nos llama la atención, nos alarma, pero ya está. Ese es un punto. El otro,
Carmen, es un poco más difícil de plantear, ¿no? En general, mi forma de trabajar, ya digo, ¿no? Es continua, pero eso, claro, es algo individual. Yo también considero que en realidad los profesionales, ¿no?, que trabajan con niños que tienen un funcionamiento autista deberían asesorar y tener un trabajo continuo con los profesores, ¿eh? Es decir, porque, bueno, es cada niño. Entonces, sí, lo que tengo que decir es que la escuela se debe adaptar, porque mi experiencia es, esto era de años atrás, yo voy algunas veces al colegio, ¿no?, a ver a los niños. Entonces han pasado a algunas escuelas, ¿no?, que pasan, ¿no? Y entonces me acuerdo de un niño que fue y lo veía deambulando por ahí, ¿no?, sin nada de atención, como que no se podía hacer nada con el niño. Pero también están otras escuelas, ¿no?, que yo digo que hacen bandera de la diferencia. Y entonces es como que todos se tienen que adaptar al niño. Y yo tengo que decir, no solamente con niños con funcionamiento autista, ¿no?, sino otros niños que a veces son muy problemáticos, que de pronto veo que el profesor hace que todo se adapte y no permite en absoluto que el niño vaya hacia adelante y haciendo nuevas escrituras, haciendo sus cambios. Eso también se da, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que realmente hay que escucharlos en la alteridad que tienen. Sí, hay que explicar muchas veces a los demás que en este momento, yo siempre digo en este momento, ¿no?, este niño se hace tal cosa porque tiene esta necesidad, que no quiere decir que esa necesidad vaya a continuar. Para mí eso es fundamental, ¿no?, que siempre puede haber un cambio también en el profesorado con respecto al niño, porque el niño tiene que ir evolucionando. Bueno, es lo que se espera, ¿no? Y luego, siempre, vamos a ver, lo que es fundamental es que, yo digo, armar cotidianidad, estabilidad, ¿no?, un ambiente que envuelva. Eso no es, yo lo digo así, pero no es muy fácil, ¿no? Dentro del aula, el ambiente que envuelva, uno chilla, el otro chilla, ¿no? Eso no es fácil, pero por lo menos un ambiente que sea claro y seguro, ¿no? Entonces, en realidad necesitan que no sea muy cambiante, ¿no?, que no haya muchísimos cambios, y para que pueda tener una cierta confianza en el entorno. Entonces, sí, lo que pienso es que tiene que tener en cuenta los espacios, tener en cuenta que los espacios nuevos agobian. Tienen que ser organizados, estructurados, sin muchos cambios. Y luego, siempre digo, sin muchos cambios. Luego ir introduciendo cambios, ¿no? Esto que parece una tontería lo que digo, pero no lo es. Porque a veces se estatizan en eso, ¿no? Hay que ir introduciendo cambios. El tiempo también es importante, tiene que estar primero muy estructurado. Las actividades del día, ¿no es cierto?, anticipadas con canciones, y luego también, fíjense, digo, ir retirándolas paulatinamente, una vez que ya no la necesitan. Anticipar es muy importante, ¿no? Es decir, ahora pintamos, ahora hacemos tal cosa, ahora hacemos tal otra. Muchas veces, ¿no?, eso está colocado en el aula y los niños pueden ir viendo las cosas que ya han hecho. Y sí que me parece muy importante la coherencia en las intervenciones. Quiero decir que esté el profesor, el apoyo, la logopeda, la psicóloga, la orientación, todos, ¿no?, teniendo una misma, de alguna forma, un estilo, una manera. En el contacto con los padres es importante que siempre vaya uno. Uno, quiero decir, el tutor, no la maestra de apoyo o eso, porque eso va a permitir, ¿no?, porque se pueden decir cosas diferentes y a los padres entrar en una situación de confusión o de duda, ¿no? También, vamos a ver, es importante olvidar el currículum, ¿eh?
Es decir, aquí lo importante es que el niño salga de ese encierro y que el currículum no sea lo principal, porque muchas veces por contentar a los padres, ¿no? Se da como primer lugar el currículum. Ese sería un punto. Tener en cuenta también, por ejemplo, esto que hablamos, ¿no? Cuando un niño va con un objeto, que para mí sería importante que el profesor pudiera diferenciar. Primero es no quitárselo de inicio, pero también poder diferenciar si es un objeto autista o es un objeto transicional. Porque, digamos, el objeto autista, como dije, ¿no? Muchas veces se los quitan, es como quitarles, arrancarles una parte de ello. Y un objeto transicional sirve como para la separación, con lo cual muchas veces se le puede sugerir que a uno se lo dé, dejarlo ahí, y aparte espontáneamente muchas veces el chiquito puede ir con ese objeto, le sirve para separarse y luego lo dé. Entonces, ese tipo de cosas, y no sé si hay alguna otra cosa más. Sí, pensaba, ¿no? Conocer más o menos todas estas cosas que le pueden pasar a los niños, porque a veces tiene una rabieta, ¿no? Y uno dice, ¿qué tiene rabieta? Y se pone muy rabioso, muy rabioso. Y muchas veces es porque ha habido una sobreestimulación, o a veces porque ha habido un no y una espera que para otros niños es de otra manera, pero para ellos el no a veces es como que se le impone demasiado el otro. La diferenciación sería. Entonces, entender que la rabieta es por eso, entonces, bueno, calmarla. O porque la rabieta se da también por el cambio de contexto, como tienen que estar dentro del mismo espacio, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después, sí, para muchas cosas, poder utilizar las cosas que traen, ¿no es cierto?, las propias cosas que traen los niños. Y poder, entonces, yo siempre digo, organizarlos a través de eso, hacer un entre, yo digo entre todos, ¿no? Poder, primeramente, estará más prendido de la profesora, posiblemente, o deambulando por ahí un poco solo, pero luego, yo recuerdo, porque mirando todo esto, estaba mirando, ¿no? Cuando hace muchísimos años, yo creo que era con respecto a Damián, que una profesora me dijo, uy, está todo el día era con un cochecito y estaba todo por todas las paredes, ¿y qué hago, no? Y entonces era como decirle, bueno, vamos a ver si ese objeto que es autista puede ser compartido por otros niños. Y no sé si más o menos respondía a la pregunta, Maricara. Sí, Paco. Antes estábamos hablando de casos de epidemia autística, Sí. Esa epidemia, y yo creo que se ha aplicado algunas cosas que seguramente tienen que ver, ¿no? Una sería esta especie de falta de precisión de los diagnósticos, sí. Y otra seguramente también, porque cada época tiene sus propias enfermedades, sus propias, hay un contexto general que tiene que ver con los desarrollos personales. Entonces, seguramente también estamos en una época donde el exceso de trabajo familiar, donde la carga continua, donde la evolución de la red familiar y las dificultades a veces de organización, pues hacen que no, seguramente este tiempo muchas veces para mirar los niños. Y quería comentar una cuestión que has señalado como una de las posibles causas del aspecto relacional de las mamás o las cuidadoras o cuidadores que no pueden mirar a los niños por depresión, por las cargas familiares, por esa vanidad, etc. Y quería apuntar también, me parece que ese sería un tipo de indiferencia que no puede mirar, ¿no? Y otro tipo de indiferencia con el que me he encontrado es la indiferencia, porque para construirse, ¿no? Alguien, los niños no tienen la capacidad de verse a sí mismo y de poder construirse, de necesitar construirse desde la mirada y la palabra de Dios. Y a veces hay situaciones relacionales donde está el cuidador principal, no hay indiferencia por otro motivo casi el contrario, porque
está totalmente apegado al niño, sigue, es un apéndice, se convierte en un apéndice del niño y no marca una diferencia con el niño. El niño tampoco puede construirse porque vuelve a no haber dos, no hay dos. Uno porque no se explica y otra explica porque esto, ¿no? No sé si se entiende lo que... Sí, entiendo. La pregunta de verdad era, ¿por qué consideras tú que existe una epidemia de autismo? Bueno, todo lo que has dicho. ¿Por qué qué? Dice. ¿Por qué hay una epidemia de autismo? Cuando hablas de autismo, bueno, era un núcleo reducido y hoy se ha ampliado el diagnóstico de los niños autistas. Y no sé si también tendrá que ver con esto que pasa con el colesterol y con el azúcar, que cada vez el nivel baja, cada vez hay más gente con colesterol, porque cada vez baja el nivel. Entonces, también es verdad que los DSM, los criterios diagnósticos, seguramente cada vez pues, son más, ¿no? Más abiertos, se confunden, yo creo, con muchos otros, ¿no? Con muchos otros diagnósticos. No sé. La pregunta sería ¿por qué pienso que hay una epidemia de autismo? Sí. Yo creo que hay, vamos a ver, distintas causas, creo que las has dicho algunas tú, porque una de las causas es realmente, hay proliferación, siempre ha habido epidemias, ¿no? Los diagnósticos. Yo cuando llegué aquí había epidemia de la disfunción cerebral mínimo. Me acuerdo que llegaban, me derivaban un neurólogo del hospital y siempre todos tenían disfunción cerebral mínima. Luego, ¿no es cierto?, está el TDAH, ¿no? Y luego surgió como una epidemia, ahora está un poco más diluido, ¿no? ¿O no es así? Y luego también, realmente, yo te quiero decir, si en el DSM se plantea como TEA cosas tan diferentes, ¿no es cierto?, también puede haber. Los criterios diagnósticos no son claros. Y después mi pregunta, ¿no? También era esto que planteé. Yo, los niños, los que he mencionado aquí y otro que no he mencionado mucho, lo que no ha habido es, y yo creo que a veces por las circunstancias actuales de nuestra sociedad, no está esta mirada que tiene que haber, más o menos, ¿no? La mirada y escucha hacia el niño. Y si esa mirada y escucha hacia el niño, porque hay muchísimas preocupaciones, hay otras cosas, ¿no? No está, yo creo que esto que estoy hablando de integración de las sensaciones es muy difícil. Y lo otro que tú planteaste, que me parece, yo no lo toqué, Paco, pero me parece importante, es cuando tú dices, cuando el otro, ¿no es cierto?, cuando hay una situación, ¿no?, de indiferenciación, ¿no?, de simbiosis entre el niño y la figura, ¿no?, la figura cuidadora. Y yo tengo que decir, cuando hay eso, yo por ejemplo, cuando he trabajado con algunos, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si realmente me acuerdo que era una niña, decía, mirando los vídeos y todo, ¿no es cierto? Estaba digamos, había una situación, había habido una situación de separación importante. Y yo decía, pero ya están los organizadores psíquicos, ya está la angustia frente al extraño, ya está esto estructurado. Por la edad. Pero recuerdo un caso en el cual decían, la edad no tiene nada que ver, por ejemplo, lo de Paco decía, ¿no? A veces cuando no se hace esa diferenciación entre uno y otro, luego surgió, en este caso, en muchos casos sucede así, no hay esa diferenciación y hay una situación de corte o de separación que resulta traumática. Y entonces ahí ustedes saben que muchos niños que aparentemente, ¿no?, o que no se han detectado anteriormente con un funcionamiento autista, eso se da al integrarse a una escuela infantil, porque realmente ahí es como que no están preparados para eso y eso les sobrepasa totalmente. No sé si con eso te respondo, Paco, porque yo sí pienso que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Beatriz Janín cuando planteó el otro día, ¿no?, la otra vez que vino, que bueno, todas las cosas que van sucediendo tienen que ver con el entorno que tenemos, ¿no?, en este momento. Entonces no lo podemos descargar de eso.
Yo sí planteo mucho, como digamos, la sustitución muchas veces de la mirada materna está dada en este momento por las pantallas. Y eso yo creo que la gente no se da cuenta lo grave realmente que es. Eso hablando de las causas que serían no las orgánicas, sino las que pueden ser del entorno. No sé, Paco, si con eso te respondo. O era otra cosa lo que no quería. Es que ya ha venido la chica de Firmus. ¿Mm? Que ya ha venido la señora. Que ya no tenemos tiempo. Bueno, a ver, Janine, dile lo importante que es para la próxima reunión, ¿no? Que venga, porque es donde planteamos los temas que se van a trabajar. Pues, bueno, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias, Liber. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. La próxima reunión, como dice Libertad, es la reunión de evaluación y es en la que recogemos los temas que, bueno, que os interesan y que podamos, de cara al curso que viene, tratar en las siguientes mesas camillas. Entonces también os emplazamos a que participéis. Es el 28 de mayo. ¿28 era? No, el último lunes de mayo, perdón. Pues rápidamente. El 30, perdón. Entonces, bueno, eso, para que así, para de cada curso que viene podamos tratar temas que sean de interés para todo el mundo. ¿De acuerdo? Lo mismo, será presencial y también online, o sea que podéis participar todos aquellos que queráis. Otra cosa más es, por favor, siempre os pedimos que os inscribáis previamente, por varias razones. Una de ellas es la presencial también de cara a los aforos, que aquí ahora hay plazas, pero a veces se llenan el aula. Y luego también para poder comunicaros con vosotros cualquier otra actividad que vayamos realizando y que podamos enviaros información. Entonces, siempre os solicitamos que, por favor, aunque es abierto a todo el mundo, sí que os inscribáis previamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.